Bueno, venimos con el diputado Nexer Mejía, que hay que establecer un debate jurídico si es legal o no es legal. La comisión, he visto a Partido Nacional con los nervios haciendo sus sendos comunicados donde establecen que no es constitucional. El artículo 205 lo faculta en el numeral 21, donde dice que se pueden crear comisiones especiales y no es el pleno que los crea. ¿Cuántas comisiones se han nombrado en el Congreso Nacional? Muchas comisiones especiales. ¿Por qué hasta ahora estas comisiones están murmurando? ¿Por qué tanta preocupación? ¿Por qué tantos nervios por parte de los que estuvieron en el poder anterior? En esta comisión, si no es la primera vez que vamos a investigar al Ministerio Público, ya lo investigamos con las comisiones de extradición, investigamos a la Corte Suprema de Justicia, a la Secretaría de Seguridad, Secretaría de Defensa, al Ministerio Público. Lo sentamos con el señor Cibrián y Oscar Chinchilla y le preguntamos qué pasó con los temas de extradición, que no hubo ningún acto de investigativo con el cartel de los Hernández y que tomen de estilo del Partido Nacional. Sí, abogado Nexer, ¿es correcto que esté el abogado Cibrián al frente de la Fiscalía, la comisión investigadora que se ha nombrado? ¿Cuáles son los fines? Mire, primero hay que establecer el debate jurídico de si es legal o no la comisión, porque he visto la oposición he visto los nervios en el Partido Nacional con sus sendos comunicados, donde establecen de que no es constitucional y que es el pleno. El artículo 205 nos faculta en el numeral 21, donde dice que se pueden crear comisiones especiales. Y no es el pleno que las crea. El mismo artículo 205, si nos vamos numeral por numeral, establece uno que funciones de Congreso, porque es el del Congreso Nacional, convocar a sesiones, suspender. ¿Quién lo hace? ¿Lo hace el pleno? No. Lo hace el presidente. ¿Por qué? Porque la norma constitucional no es abstracta. No va a dejar sin una cabeza oficial o sin quien tome decisiones. En este caso, ya la Constitución nos da esa posibilidad. ¿Cuántas comisiones, Raúl, y aquí compañeros congresistas, se han nombrado en el Congreso Nacional? Muchas comisiones especiales. ¿Por qué hasta ahora en esta comisión murmuran tanto? ¿Por qué tanta preocupación? ¿Por qué tanto nervio por parte de los que estuvieron en el poder anteriormente? En esta comisión, si no es primera vez que vamos a investigar el Ministerio Público, Raúl, ya lo investigamos con la Comisión de Extradición, investigamos la Corte Suprema de Justicia, la Secretaría de Seguridad, Secretaría de Defensa, el Ministerio Público, nos sentamos con don Chinchilla y don Cibrián y les preguntamos qué pasó con los temas de extradición, por qué no tenían ningún acto investigativo contra el cartel de los Hernández, con un hermano que ya está condenado y el otro que va a juicio. ¿Qué había pasado? Que no había ni una infracción de tránsito. ¿Dónde estaba el cumplimiento de sus deberes? Esas preguntas se las hicimos y las investigamos. El Partido Nacional tenía al abogado Manaiza dentro de esa comisión y nunca murmuraron sobre esas comisiones. ¿Por qué ahora que se nombra esta comisión, que nuestro informe no es vinculante y la abogada lo sabe? Y ustedes también lo saben como parlamentarios, porque el compañero tiene ya 3 periodos y ya sabe cómo todo es la norma parlamentaria. No es vinculante, al final nosotros solo vamos a hacer una investigación sobre los hallazgos, Raúl, sobre toda la información, porque ya tenemos, escuche bien, 8 fiscales. Tenemos enlistados que quieren reunir con nosotros para presentarnos pruebas contundentes, porque nosotros no vamos a hablar sobre supuestos. Este tema es delicado. Si nosotros damos un informe es porque lo vamos a sustentar con pruebas suficientes. Y no es que vamos a presentar un requerimiento, porque no tenemos esa atribución en la Constitución como parlamentarios, pero sí tenemos la atribución de poder hacer investigaciones. Yo estoy en la Comisión de Palmerola, investigamos el contrato de Palmerola. Y les puedo mencionar muchas más comisiones en las que se han formado. Entonces, no sabemos por qué tanto. Bueno, realmente sí sabemos cuál es la preocupación de que se investigue. Daniel Cibrián no puede continuar en el Congreso, en el Ministerio Público, porque la Constitución tiene términos taxativos, es decir, son improrrogables. Ya dice que hasta el 31 de agosto se le vence su mandato. Y si nos vamos a lo que tuiteó ayer Tomás Zambrano, y que dijo de que sacó la resolución de la Corte Suprema donde declara sin lugar de recurso presentado por el doctor Llave y Harry Dixon y Jorge Calix, mire, esa misma sala constitucional es la misma que vía resolución declaró inaplicable el artículo pétreo, el artículo 4 constitucional, donde dice literalmente
que la alternabilidad en el ejercicio del Poder Ejecutivo es obligatoria. No hay margen de duda, de interpretación. El artículo es claro. Y vía resolución contra el mandato del legislador, del constituyente en 1981, que previendo esto, puso este artículo pétreo, declararon con lugar el recurso y declararon inaplicable y se dio una reelección ilegal y a través de esa elección se cometieron miles de actos de corrupción que dio el gobierno anterior por esa misma corte que declaró también sin lugar, no al lugar, el recurso de inconstitucionalidad contra las sedes que violentan la soberanía territorial, otro artículo pétreo. O sea, esa corte declara inconstitucional este otro recurso. Es lo que nosotros nos vamos. Teníamos una corte totalmente viciada, plegada, que ya tenía un antecedente en el 2012, donde se destituyeron a 4 magistrados por estar contra de las ciudades modelo. ¿Saben quién fue el único sobreviviente del pueblo hondureño? El fiscal saliente, Chinchilla. Óscar Fernando Chinchilla fue el único sobreviviente porque es el que se plegó y después fue nombrado fiscal. En la primera elección tuvieron que regular porque hoy hablan de que buscan los mejores evaluados. En la primera elección, Óscar Chinchilla era de los peores evaluados y tuvieron que bajar los estándares para que pudiera entrar, y es donde el compañero Yair López, que era el mejor evaluado, se retiró al ver esos actos de corrupción por parte del mismo Congreso Nacional de la República. Entonces nosotros hay que dejar esto establecido. Y en la segunda elección de Óscar Chinchilla, ¿saben qué pasó por los hondureños? No estaba en la lista de los 5 que propuso la Junta de Proponentes, no estaba en las 5 nominados. Y me dice la abogada que hay que respetar la Constitución de la República, cuando ellos han irrespetado absolutamente la Constitución. Yo le estoy dando hechos tangibles, claros, concretos, que están en la historia del pueblo hondureño, que podemos remitirlos y revisarlos. Entonces, aquí ella nos pidió congruencia en el tema del discurso. Yo le pido congruencia también. Hay que respetar la Constitución como se debe. ¿Y cómo se respetó? Y le estoy dando hechos claros, pueblo hondureño, de lo que pasó, Raúl. Eso es lo que pasa. Hay nervios. Hay té de tila, se llama. Es para los nervios. Yo lo recomiendo. Se lo recomiendo que vayan tomándose un nombre. Si es que nosotros no vamos a hacer nada más que investigar y presentar un informe. Bueno, venimos con el diputado Yabet Savillón. Dijo que una sala constitucional que dejó mucho que desear. Yo estuve en esa elección. ¿Cómo fue esa Corte Suprema de Justicia? Yo fui testigo de los ofrecimientos, no me lo contaron. Yo estaba ahí personalmente. A la par del Chele Castro estaba el expresidente Mel Zelaya, cuando el mismo expresidente Orlando Hernández llamó, el que ahora está allá en Nueva York. Le habló, o sea que personalmente hablaba, ofreciendo. Y en ese momento le ofreció 20 millones de lempiras. Y ahí está, pregúntele al expresidente Mel o al Chele Castro. Eso fue la Corte Suprema de Justicia que emitió esa resolución. Yo le resto credibilidad por lo actual, pues a lo largo del tiempo lo que hicieron fue una reelección ilegal. Y eso lo dicen aquí y en China. Y desde ahí pierde la credibilidad. Así dijo el doctor Savillón. Y diputado, 20 millones, ya lo había dicho el Chele, que le habían ofrecido 20 millones. Yo no le creía al Chele, pero sí ya le creo a este doctor, porque este doctor es serio. Es el Ministerio Público. ¿Y usted, doctor Savillón, qué piensa? Bueno, yo he escuchado, no soy abogado, al igual que el doctor Umaña, y he escuchado 2 tesis. Yo creo que a veces, con respecto a la abogada Pinto, a veces los abogados nos confunden con tesis, y he escuchado un lado de los constitucionalistas y he escuchado el otro, y a veces nos confunden con las posiciones. Yo ayer, cuando me abordaron unos medios de comunicación, no sabía y me enseñaron un escrito, lo leí así rápidamente, y que en ese escrito decía que la Sala de lo Constitucional emitía pues un veredicto para tal caso. Entonces yo en su momento lo dije, bueno, si la Sala de lo Constitucional, que es el órgano que pues se supone que está facultado para emitir esa opinión, pues bueno, nosotros debemos ser respetuosos a la ley. Lo que no sabía es que ese fallo fue emitido, y ese es un criterio muy personal, por una Sala de lo Constitucional que dejó mucho que desear al pueblo hondureño. Yo estuve en esa elección. ¿Cómo fue esa Corte Suprema de Justicia? Yo fui testigo de los ofrecimientos y no me lo están contando. Personalmente lo recibí. Incluso
estaba a la par del Chele Castro, me acuerdo yo, y ahí estaba el presidente Mel, cuando el mismo expresidente Hernández, el que ahora está en Nueva York, le habló. O sea que él personalmente hablaba, haciendo ofrecimientos. ¿A quién le habló Juan Orlando? Al Chele Castro. Y le ofreció en ese momento 20 millones de lempiras. Y ahí está, y pregúntale al presidente Mel y pregúntale a Edgardo Castro. Entonces... 20 millones ofreció. 20, pregúntele a él. Y me recuerdo yo que decía, no, pero es que aquí tengo a la par del presidente. Es que me va a regañar, le decía. Obviamente yo no estaba escuchando la conversación. No, pero es que aquí está. Dígale mejor usted a ver qué hago. Entonces, esa es la Corte Suprema de Justicia que emitió pues esa resolución. Entonces, desde que yo ya leí que fue la Corte Suprema de Justicia, la Sala de lo Constitucional anterior, realmente yo le resto credibilidad por el actuar que pues a lo largo del tiempo hizo esa Corte Suprema, esa Sala de lo Constitucional, que permitió una reelección ilegal. Y eso lo dicen aquí en la China. Entonces, ya de ahí pierden la credibilidad. En base a eso, yo creo que esta Sala de lo Constitucional, esta que está ahorita, que cual fue electa de la forma correcta, sin sobornos, sin imposiciones, sin amenazas, creo que debería de arrojar la luz, porque la mayoría del pueblo hondureño nos tiene confundidos. Ahora bien, yo tengo mi tesis, y el hecho que no soy abogado, pero tengo mi tesis de que cuando ya un funcionario, porque esa resolución fue para los magistrados, pero cuando un funcionario ya del Ministerio Público vaca en sus funciones, realmente pues queda acéfala. Otra tesis dice de que sigue, pero bueno, en eso estamos, en la construcción de ver quién tiene la razón, y la que tiene la palabra final es la actual Sala de los Constitucionales de la Corte Suprema de Justicia. Sobre esa comisión que nombraron de investigación a los exmiembros que dirigían la Fiscalía, ¿qué piensa? Bueno, creo que está en las facultades del presidente del Congreso Nacional, que sí concuerdo con el doctor Umaña, que no es vinculante, pero sí es necesario muchas veces por las razones que todos conocemos de los casos de corrupción que quedaron inconclusos cuando se fue la MASI. Creo que no deberíamos de tener ningún problema, ninguno de los tres que está acá tenemos problemas en ese sentido, andamos con la frente en alto, y los que pudieran tener problemas, bueno, ahí está los entes de justicia que se tienen que defender, porque no podemos permitir más de lo mismo. No debería de haber ningún problema, que hagan las observaciones del caso y de acuerdo a esas observaciones el fiscal Luis Javier Santos pues que empiece a actuar. Ahora bien, es muy fácil decir que a Luis se le dio todas las atribuciones y la libertad para actuar, pero es necesario que nosotros en el Congreso Nacional le dotemos de más presupuesto, porque realmente cuando se fue la MASI, la UFESIC, que después le cambiaron de nombre, UFERCO, quedó diezmada que en un 70%. Se le reducieron los salarios a los fiscales, se le redujo el personal en casi un 60-70%, y todas las prebendas que tenían, como pues asegurarles carros blindados, porque son casos delicados, pues prácticamente se la quitaron. Y ese fue realmente el problema en el cual el UFERCO no le ha dado la respuesta necesaria que el pueblo ocupa.